depósito acumulador de calor, ¿vale? Es un depósito de inercia en donde nosotros vamos a ir aportando energía del equipo de apoyo y energía solar. La clave de este tipo de sistemas es la estratificación, el conseguir separar una barrera de agua muy caliente de una barrera de agua fría, de manera que yo de la parte caliente pueda hacer un uso para la calefacción de la vivienda y siempre tenga una parte fría que me permita pasarla por los captadores solares y conseguir un apoyo. Esto, si vemos un poco la evolución, esto se ha quedado un poco como que colgado. Vamos a ver. No me deja pasar página, no sé por qué. Se ha quedado colgado. Totalmente. Sí, sí, es eso. ¿Le intento poner otra vez? Sí. Vamos a ver si quiere pasar ahora. En principio, parece que sí pasa. Bueno, pues la evolución de este tipo de sistemas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En principio, eran depósitos que trabajaban con un serpentín, tenían una chimenea de estratificación, esto era un depósito de inercia y de aquí teníamos los distintos usos. Cuando empezamos ya a trabajar con sistemas que trabajaban con menos caudal en lo que se refiere al circuito solar, pues ya empezamos a trabajar con intercambiadores de placas que nos daban mejor rendimiento que estos serpentines, tenían una capacidad de transferencia mucho mayor. Y la tendencia ahora del mercado, que es este esquema de aquí, es trabajar con bombas de caudal variable, que es lo que nos pide la norma europea, trabajar con intercambiador de placas bien dimensionado para tener un salto muy pequeño entre el primario y el secundario, un delta menor de 5 grados, y trabajar con lo que se llama estratificación activa, es decir, tener una válvula motorizada que según lo que yo obtenga del sistema solar me lo manda o a la parte de arriba, que sería la que utilizaré para agua caliente sanitaria, o a la parte media, que es la que tengo reservada para el uso a calefacción. Entonces, esto es en lo que se refiere a la tecnología de los depósitos, la evolución que hemos tenido a lo largo de los años. Si pensamos en lo que se refiere al sistema solar, bueno, pues en el sistema solar, nosotros a los años 80, pues se empezó a trabajar en lo que se llamaban instalaciones de alto caudal, ¿vale? Trabajamos a caudales de en torno a los 50 litros hora por metro cuadrado de panel. Se trabajaba con paneles de tipo parrilla, y eso que hacía, pues hacía que los saltos térmicos entre el primario y el secundario pues eran bajitos, 10 grados. Costaba bastante que la temperatura del depósito fuese subiendo, porque la temperatura que tú traías de los paneles era bastante baja. Entonces, cuando ya se empezaron a fabricar paneles de los que se llaman de tipo meandro, es decir, de los que lo que es el panel, en lo que es el panel, tú tienes un colector, pero tienes una única tubería, ¿vale? Que es la que recorre el panel. No tiene nada que ver con los antiguos paneles de tipo ARPA, ¿vale? Que tenían un montón de tuberías. Bueno, pues con este tipo de captadores ya empezábamos a trabajar a caudales mucho más pequeños, 15 litros hora, metro cuadrado de captador. Conseguíamos diferencias entre la ida y el retorno ya por encima de los 25 grados, es decir, ya conseguíamos que las temperaturas que venían del captador eran mucho más elevadas. Y empezábamos a conseguir esto que ves aquí, estratificaciones en el depósito, es decir, conseguíamos temperaturas por encima de los 50 grados rápidamente en la parte media del depósito, y eso ya me permitía empezar a pensar en usos de calefacción y en usos de agua caliente sanitaria. Ahora, ¿cuál es la tendencia del mercado? La tendencia del mercado ahora es trabajar a caudal variable, es decir, trabajamos siempre en la medida de lo posible a bajo caudal, ¿vale? Porque me supone un ahorro en electricidad, las bombas mueven el caudal, me supone menores diámetros de tubería, menos coquillas de aislamiento, que son caras, es decir, me permite aquilatar costes y además conseguir un beneficio térmico. Bueno, pues con las bombas de caudal variable nosotros buscaremos siempre el bajo caudal, pero en días de radiación no muy potente como hoy, por ejemplo, pues las bombas bajan todavía más el caudal de lo máximo establecido, de lo nominal, y bueno, tenemos un aporte menor en potencia, pero seguimos teniendo un aporte en cuanto a lo que se refiere a temperatura bastante interesante.
decir, días de estos nublados, pues conseguimos temperaturas de salida del captador de en torno a los 45-50 grados, trabajando a un muy bajo caudal. Bueno, la tendencia ahora mismo, cuando queremos hacer apoyos solares a la calefacción, es trabajar de esta manera. Trabajamos contra un depósito de inercia, con intercambiador de placas, con bombas de caudal variable. En este depósito de inercia, lógicamente, lo que hay dentro es el agua negra que va a ir al circuito de calefacción de radiadores o más habitual de suelo radiante, y entonces el servicio de agua caliente sanitaria se proporciona con otro intercambiador de placas adicional, un modulito que te viene prefabricado, en donde tú estás produciendo el agua caliente sanitaria de forma instantánea. Yo abro el grifo, el sistema empieza a funcionar y se calienta de forma instantánea, igual que en el calentador o con la caldera de mi casa. Eso además tiene un beneficio y es, temas de legionela, nos quitamos ese problema, porque este agua acumulada realmente es agua caliente, agua de inercia, agua negra, no es la que va a ir a parar a los grifos. Con lo cual, este tipo de sistemas en aplicaciones como hoteles, hostales, campings, pues se está encontrando un nicho de mercado porque el tema de la legionela nos lo quitamos del medio. Son ventajas que le vamos viendo a los sistemas. La clave de todo esto, cuando quieres hacer un apoyo solar eficiente, tanto para calefacción como para agua caliente, pues está en la regulación y control. La regulación y control que controla el sistema solar y controla también el equipo de apoyo es la clave de este tema. Ella es la que, leyendo los termostatos ambiente que hay en la vivienda, va a ver si hay poca o mucha demanda de calefacción o ninguna demanda de calefacción, es la que está viendo si hay un aporte solar y es la que, por ejemplo, en momentos en los cuales no hay nadie en la vivienda y tienes establecida una temperatura reducida, bueno, pues te desconectan el equipo generador de apoyo, no lo dejan entrar y sí que permiten solamente funcionar al sistema solar que estará cargando de calor ese depósito para hacer luego un uso por la tarde o por la noche cuando realmente tengamos demanda de calefacción. Al final es la clave de todo, una buena regulación y control que es la que me dice cuándo tiene que funcionar cada cosa. En cuanto al sistema solar, nosotros cuando lógicamente pensamos en dar un apoyo solar a la calefacción, pues tenemos que pensar en que en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre, prácticamente el sistema solar está de adorno, está para dar apoyo al agua caliente sanitaria, pero todo el tema del apoyo a la calefacción no lo tienes. Bueno, pues para evitar problemas de sobretemperatura y para evitar problemas de daños en la instalación solar, nosotros lo que trabajamos es con la tecnología de vaciado automático, de drenaje automático. Es decir, uno de los problemas que tenemos en las instalaciones solares está cuando hay poca demanda de calor, ya sea para agua caliente o para calefacción, pues en los paneles las bombas circuladoras se paran, los paneles se van hasta 200 y pico grados, se empieza a formar vapor en los paneles y empiezan los problemas. Empiezan lo que vemos aquí, fugas, disparos de la válvula de seguridad, caídas de presión y empieza también la degradación del líquido anticongelante. Es decir, los paneles están en el exterior, así que hay que meterles anticongelante, no trabajan con agua. Bueno, pues ese líquido anticongelante, pues lógicamente, el hecho de estar cambiando muchas veces a lo largo de su vida de líquido a vapor, que es lo que menos debería ocurrir, pues lleva asociado una degradación. Y esa degradación, pues aparte de los problemas que hemos visto de fugas, goteos, disparos de válvula de seguridad, que me dañan la bomba, encima estamos degradando un líquido que además pues no es barato, por decirlo de una manera. Es un líquido orgánico y está sometido a esa degradación. De hecho, el líquido que se utiliza normalmente es propilenglicol y este compuesto, cuando ha pasado de líquido a gas en numerosas ocasiones y ha sufrido temperaturas elevadísimas, pues empieza a formar polímeros, empieza a polimerizarse, empieza a formar pelotas de nylon, que lo único que hacen es obstruir absolutamente todo. Puedes llegar a encontrarte hasta paneles cementados de esta grasa. Bueno, pues nosotros lo que pensamos es que la tecnología de vaciado automática, de la que ya tenemos módulos, pues es la mejor para este tipo de sistemas. Cuando un sistema de vaciado automático está en reposo, bueno, pues lo que nos encontramos es que tenemos un vaso de drenaje lleno de líquido, las tuberías y el captador lleno de aire,
Y el sistema, por ejemplo, está parado, en este caso de este gráfico de aquí, porque estamos de noche o porque no tenemos radiación solar. En el momento en el que nosotros empezamos a tener un aporte solar en los captadores y tenemos posibilidad de funcionamiento, lo que hace el sistema es arranca su bomba, empieza a empujar el líquido que va aspirando desde el vaso de drenaje, lo va impulsando y, lógicamente, las tuberías y el captador, que antes estaban llenos de aire, pues ahora ese líquido lo que hace es empujar ese aire. Empuja ese aire hacia abajo. Lógicamente, para poder hacer esto, el sistema tiene que estar pensado para trabajar así. Tienes que tener una velocidad ascensional bastante elevada y unos diámetros de tubería establecidos. No puedes poner el diámetro que te dé la gana ni la configuración de tubos que te dé la gana. El sistema, lógicamente, cuando ya termina de llenarse, bueno, pues ves que en el vaso de drenaje queda un líquido remanente para que la bomba siga aspirando líquido y entre en vacío. Y el sistema se basa en su parada por dos parámetros. Que yo ya he llegado a la temperatura que quiero en el depósito, paro la bomba y el líquido cae por gravedad y se vuelve a almacenar en este vaso de drenaje. Y del vaso de drenaje todo el aire que hay contenido sube y vuelve a llenar captadores y panel. Otra de las configuraciones de parada, evitar la formación de vapor. Cuando en el panel tenemos 95 grados, lo mismo, el sistema se para y se vuelve a vaciar. El sistema, lógicamente, los paneles y tubería vacíos se quedan expuestos al sol, el panel se pone a 150, 200 grados, pero el panel está diseñado para eso y para soportarlo, con lo cual, mecánicamente, los elementos que antes sufrían porque el vapor llegaba hasta ellos, como por ejemplo las juntas, cuando llegaba el vapor, pues teníamos un problema. Disparos de la válvula de seguridad no tenemos porque no tenemos esa sobreexpansión del líquido que pasa de líquido a gas y no tenemos disparos de válvula de seguridad. Es un sistema más seguro, totalmente no se puede decir en esta vida, pero es un sistema bastante más seguro. El sistema, lógicamente, tiene aplicaciones tanto en sistemas que den servicio solamente a agua caliente sanitaria, como en sistemas que den servicio a agua caliente sanitaria y a calefacción. Lógicamente, con más razón todavía en los sistemas que le dan apoyo solar a calefacción, que son los que durante varios meses al cabo del año están prácticamente parados. El conjunto de todo, pues lógicamente es un equipo modular. Se van acoplando módulos según las necesidades. Tenemos un depósito de inercia de distintos litrajes, dependiendo del tamaño de la instalación solar y del tamaño de la instalación de calefacción o de agua caliente. Y luego tenemos diversas mochilas. Tenemos una mochila para el funcionamiento del sistema solar. Tenemos una mochila para el funcionamiento del agua caliente sanitaria. Tenemos conectado el equipo de apoyo. Tenemos conectada la regulación y control y tenemos conectado el circuito de calefacción. ¿Vale? Esto esquemáticamente viéndolo sería así. Es decir, yo tengo dos módulos, el solar y el de agua caliente. Ves que en el del solar tenemos el vaso de drenaje para permitir el vaciado automático. Y lo que hace el sistema solar es, dependiendo de la temperatura que nosotros ese día logremos salir del módulo, pues dependiendo de si es una temperatura más alta o más baja, esta válvula motorizada, la válvula estratificadora, lo que va a hacer es enviar, si el agua viene muy caliente, al colchón de agua caliente sanitaria. Si me viene más templada, me lo manda a la parte de abajo del depósito, que es la destinada al apoyo a calefacción. Yo tengo conectada la caldera, que es el equipo de apoyo que aparece en este esquema, pero que podría ser una aerotermia, podría ser una geotermia, podría ser una caldera de gasóleo. La tengo conectada a la parte destinada al agua caliente y la tengo conectada a la parte destinada a calefacción. Y del propio depósito, que ves que dentro no tiene ningún intercambiador, salimos hacia los circuitos de calefacción. Lógicamente, la clave de esto, la regulación y control, la que le va a decir si este equipo tiene que entrar a funcionar o si no. El sistema solar, lógicamente, siempre que tenga posibilidad de aporte solar, pues lógicamente está aspirando agua de la parte inferior del depósito y me la está depositando caliente donde corresponde. El módulo de agua caliente solo funciona cuando yo abro el grifo. Y algo bastante importante en este tipo de sistemas son las válvulas mezcladoras.
Yo siempre que tenga un sistema solar y estoy trabajando con un depósito de inercia, los depósitos de inercia te soportan hasta los 100 grados de trabajo. Pues, lógicamente, tú podrías tener un día anticiclónico en donde en el colchón de calefacción pues tenga temperaturas prácticamente de 80 grados, porque he tenido poquísima demanda de calefacción. Pero en un momento dado, pues el usuario te demanda funcionamiento en calefacción. ¿Para qué sirve esta válvula mezcladora? Tanto, sobre todo con suelo radiante, lo que nos hace es protegernos el circuito de calefacción. Yo aquí puedo tener 80 grados, pero yo mediante esta válvula conectada entre la ida y el retorno, lo que voy a hacer es, yo hasta aquí voy a tener 80 grados, pero por aquí tendré lo que demande mi centralita, tendré 40, 45, 35, lo que sea. Siempre que haya un sistema solar y queramos dar apoyo a una calefacción, estas válvulas mezcladoras son imprescindibles. El depósito, por verle un poco las tripas por dentro, como es, pues es esto, es decir, es un depósito vacío, puesto que los intercambiadores de calor están en el módulo solar o en el módulo de agua caliente. Tenemos una serie de chapas estratificadoras dentro y una serie de deflectores, ¿vale? Que lo que permite es esto. Es decir, para yo no tener una ruptura de la estratificación y tener un colchón de agua caliente a 70 grados y tener un colchón destinado a la calefacción para el suelo radiante a 50 grados, pues le pongo esta chapa por en medio, de manera que cuando aquí esté circulando el flujo de calefacción, que suelen ser además con el suelo radiante caudales bastante importantes, pues no me rompa la estratificación del depósito, ¿vale? Y siempre tenga ese colchón para el agua caliente. Vemos que la chapa, aunque es una chapa física, tiene unos huecos perimetrales que lo que permiten es que se permita el flujo de agua de un lado a otro, ¿vale? En cuanto a los módulos, bueno, pues los módulos, si nos fijamos en el módulo solar, el corazón del módulo es ese vaso de drenaje, ¿vale? En donde cuando estoy en posición de reposo, todo el líquido está aquí contenido, paneles y tuberías están vacíos, y cuando el sistema me funciona, esta bomba, que es la de primario, aspira el aire del depósito, lo sube hacia arriba, va empujando el aire de las tuberías y de los paneles, ese aire va bajando hacia abajo, ¿vale? Y se queda contenido aquí. Al final, en régimen de funcionamiento, yo lo que tengo es aquí, pues prácticamente un palmo de líquido, y veo como por aquí encima me está cayendo como una especie de lluvia del líquido solar. Para el líquido solar, bajar el calor, ¿qué hace? Pues pasa por aquí. Ahí yo tengo un intercambiador de placas, el líquido entra en el intercambiador, sale del intercambiador, del primario, y del secundario lo que tenemos es esta bomba, que lo que hace es robar el calor del intercambiador y llevarlo a mi depósito. El sistema, lógicamente, cuando se para, lo que hace es volver a crecer en volumen, porque todo el líquido cae por gravedad. Esa es una de las peculiaridades de montaje de los sistemas de vaciado automático. Tienes que tener las tuberías que unen este módulo y los paneles con una cierta pendiente. No puedes llevarlo perfectamente horizontal en determinados tramos. Tienes que guardar una pendiente para que el sistema, cuando se para, el líquido vuelva por gravedad. Tampoco puedes hacer sifones. Los sistemas de vaciado automático tienen sus ventajas, pero luego tienen unas restricciones en cuanto al montaje. No se pueden montar de cualquier manera. Los sistemas, ya que tanto está en el mercado el rucu de que la energía solar no funciona, esto no funciona, bueno, pues lo que te incorporan para que el usuario tenga una información rápida, fidedigna de si su sistema solar está funcionando o no, tienen un contador de caudal, tienen unas sondas de temperatura y al cliente le están diciendo día a día la energía en kilovatios hora que está aportándole su sistema solar a su depósito y por ende a su casa, a su agua caliente o a su calefacción. Además tienes ahí el histórico de lo que te ha cogido en el día, lo que te ha cogido en el mes y lo que lleva cogido en el año. Así que de esa manera los usuarios tienen una accesibilidad rápida de si su sistema funciona o no. En cuanto al módulo del agua caliente, bueno, pues el módulo del agua caliente lo que hace es, tenemos, como se ve aquí en el gráfico del aparato, tenemos un superintercambiador de placas, ¿de acuerdo? En donde lo que me va a permitir es, cuando yo abro el grifo, ¿vale? Pues el agua, por la propia presión de red,
entra fría en el intercambiador y sale caliente hacia los grifos. Eso ahí no se mueve con ningún aparato mecánico, es la presión de red. La centralita es la que le ordena a la bomba que lleva incorporado el módulo que coja este calor de este agua negra, lo pase por el intercambiador y una vez ya enfriada la deposite en la parte de abajo del depósito. Y es un sistema que funciona de forma instantánea. Solamente cuando yo abro el grifo, el sistema funciona. Como vemos aquí, lo que comentábamos antes del tema de la prevención de legionela. Yo trabajo con un depósito de agua negra, es decir, el agua sanitaria realmente está al otro lado del intercambiador de placas, se calienta de forma instantánea y yo no tengo el problema de fomento de la legionela en el depósito acumulador, que es lo típico, es decir, se decantan lodos, se decanta porquería en el fondo del depósito y aquello es un caldo de cultivo con temperaturas adecuadas para que se me genere legionela. Hay manera de evitarla, evidentemente, dando los choques térmicos. Aquí tú no necesitarías ningún choque térmico, es decir, el agua negra del depósito tendrá los lodos quizá de la puesta en marcha ahí depositados, pero ahí, como es un circuito sin oxigenación, no tenemos legionela. Es una de las ventajas de este tipo de sistemas. Lógicamente el modulito hemos visto antes que tiene una bomba incorporada para poder robar calor de ese depósito y transferirlo al intercambiador de placas. Este es un caso práctico que nosotros expusimos el otro día en Madrid, ¿vale? Este es un típico uso de lo que vemos aquí. Una vivienda, 200 metros cuadrados. La vivienda es cierto que es una vivienda de baja demanda energética, ¿vale? Está hecho en madera. Son 200 metros cuadrados y tenía un pico de calefacción de 8 kilovatios. Estaba muy bien aislado. Y el cliente lo que hizo fue montarse una bomba aerotérmica de 10 kilovatios nominales y un sistema de apoyo solar a la calefacción con 6 paneles, un depósito de 800 litros, ¿vale? Un módulo de vaciado automático y un módulo de agua caliente. Es decir, esto. Se montó su bomba aerotérmica partida, unidad exterior, unidad interior, un depósito de inercia, su módulo solar para darle el aporte solar al depósito, su módulo de agua caliente. Y aquí vemos su bomba y su mezcladora para su circuito de suelo radiante, ¿vale? En esquema, pues, lo que vemos es esto. En esquema de principio, quiero decir, unidad exterior, unidad interior, conectado a la parte de arriba del depósito para el agua caliente, conectado a la parte de abajo del depósito para la calefacción. El agua caliente la obtenemos mediante el módulo de agua caliente y la calefacción se nutre de la parte media del depósito. El retorno del suelo radiante lo llevamos a la parte baja del depósito, puesto que me vuelve ya muy frío, ¿vale? Este cliente nosotros lo quisimos exponer el otro día en una conferencia porque lo que queríamos hacer ver a la gente es cuánto puede llegar a ahorrar un sistema solar dando apoyo a la calefacción. Bien. La instalación más o menos la tenemos medio monitorizada porque al cliente el sistema solar que trajimos fue uno de los primeros y se lo regalamos, era una prueba de campo y a cambio nosotros le monitorizábamos la instalación. Este cliente tiene una bomba de calor que tiene un compresor, es un tipo de bomba de calor un poco especial, tiene una unidad exterior sobredimensionada y no es un compresor inverter, es un compresor todo o nada. Entonces nosotros vemos que este señor a lo largo del año tiene aproximadamente unas 1000 horas de funcionamiento de compresor al cabo del año. En una instalación en donde no tuviésemos apoyo solar, sino que fuese la aerotermia, ella solita, frente a la casa, que podría perfectamente, ¿vale? La máquina es de 10 kilovatios, el pico de calefacción que tiene este señor es de 8, la aerotermia no necesitaría del solar para poder calentar la casa. Pero bueno, de esas 1000 horas de funcionamiento que tiene este hombre al cabo del año del compresor, eso si nos vamos a la gráfica de rendimientos de la máquina, pues nos está traduciendo en aproximadamente unos 2700 kilovatios hora eléctricos de consumo para dar su servicio de agua caliente y de calefacción. De estos 2700 horas, tú lo multiplicas por los 21 céntimos de euro que está el kilovatio hora eléctrico y te está dando que este señor la calefacción de su casa le estaba saliendo en el orden
de los 600, 700 euros. Una vivienda de 200 metros cuadrados. ¿Aquí dónde está realmente el aporte? Bueno, pues el aporte está en que el módulo solar, en la lectura que le hicimos de la energía que había aportado al cabo del año, pues esto fue del año 2014, pues ese sistema solar a este señor le había aportado 5.600 kilovatios hora térmicos. Es decir, le había proporcionado el 50% prácticamente de la calefacción y del agua caliente de la vivienda. Un ahorro del 50, entre el 40 y el 50%. O sea, muy interesante. ¿Por qué meterte en el berenjenal de dar apoyo a la calefacción cuando lo único que te pide el código técnico es dar simplemente apoyo al agua caliente sanitaria? Bueno, pues porque un sistema solar ya hubiese tenido que montar un depósito de 300 litros, 2 paneles. Bueno, pues por un poquito más, es decir, por 3.000 euros más, el tío está consiguiendo un aporte de un ahorro del 50% de la calefacción de su vivienda. Pero sobre todo, ya por rebatir un poco la mala fama que tienen las instalaciones solares en España, a este hombre le pusimos el sistema en funcionamiento allá por marzo de 2013 y hasta ahora, que ya han pasado 3 años, al sistema solar no ha habido que hacerle absolutamente nada, ningún tipo de reparación, ningún tipo de relleno, ningún tipo. Simplemente era una prueba de campo y ese verano fuimos a ajustarla un poco mejor y a regularla un poco mejor. Pero es un sistema solar con 0 problemas, 0 incidencias, 0 intervenciones. Y estamos hablando de un sistema de 6 paneles que puestos al sol se calientan y mucho y en donde prácticamente desde el mes de mayo hasta el mes de octubre están funcionando 2 horas al cabo del día. Bueno, pues todos esos problemas de los que oímos hablar, que se me degrada el líquido, me dispara la válvula de seguridad, goteo, fuga, me revientan las llaves, se me quema esto, se me quema lo otro, no tienes ninguno. La tecnología de vaciado automático, bueno, pues tiene sus limitaciones en cuanto a montaje, pero tiene también sus ventajas. Esto sería un ejemplo de aplicación, es decir, dar un apoyo solar a la calefacción y al agua caliente de una vivienda, pero este tipo de depósitos pues tiene más aplicaciones, es decir, se pueden hacer esquemas de principio no pensando solamente en viviendas unifamiliares, se pueden hacer también pensando en 2 depósitos en serie, bloques de viviendas, hostales, hoteles, en donde, bueno, podremos o no podremos poner aporte solar, pero los utilizamos principalmente como producción de agua caliente sanitaria, tienen una tremenda ventaja y es, como no tienen ningún serpentín ni ningún intercambiador dentro del depósito, no tienen límite en cuanto a la potencia que son capaces de disipar. Es decir, yo le puedo conectar una caldera de 20, de 30, de 40, de 400 kilovatios, que la caldera no tiene los problemas típicos de los depósitos con intercambiador incorporado, de que estás sometido a la potencia que te intercambie ese serpentín. De esa manera, pues nosotros podemos trabajar con depósitos como el que venimos de visitar ahora, 1000 litros, tengo conectados 2, 3 módulos de estos de agua caliente en cascada y puedo dar servicio a 30 habitaciones de un hotel o le puedo dar servicio a 40 viviendas de un bloque de vecinos. Voy a hacer un paréntesis. Fíjate, lo que hemos visto simplemente es un depósito de inercia, está diseñado para estratificar muy bien la temperatura dentro del propio depósito, que luego tiene una convivencia con la instalación con la energía solar muy buena porque permite que la energía solar esté metiendo energía al depósito permanentemente, porque si te recuerdas, la aspiración del depósito, la zona más fría del depósito es la que estamos mandando al panel permanentemente. Entonces, si estamos mandando al panel 15 o 20 grados, que es la zona baja del depósito, pues estamos sacando siempre mucho rendimiento. Entonces, imagínate un edificio nuevo, una nueva construcción, un edificio de viviendas, donde pretendas hacer una instalación de calderas centralizadas. Tienes que hacer una instalación solar por código técnico, por obligatoriedad. En principio, el código técnico solo contempla que esa instalación solar esté exclusivamente destinada a dar un aporte a la cobertura de producción de agua caliente sanitaria. Entonces, este sistema, este depósito, lo único que permite es rediseñar el esquema de principios para coger esa instalación solar que me obliga al código técnico y que solo está destinada para agua caliente sanitaria, poderla usar, volcar contra un depósito del que yo luego le dé 2 servicios, el ACS y la calefacción.
simplemente por el hecho de contemplar un esquema al principio es diferente. En cualquier sala de calderas centralizada, estamos hartos de ver que tienes una caldera que está trabajando, bueno, o dos calderas, está trabajando directamente al circuito de calefacción a través de un colector de distribución. Y el agua caliente sanitaria la tenemos por acumulación. Bueno, pues se trata de hacer un esquema diferente. No estamos metiéndonos de momento con el equipo generador de calor, solo estamos metiéndonos con la forma de diseñar la instalación. Lo que estamos haciendo es intercalar un depósito de inercia entre la caldera y el colector de distribución. Y a ese depósito de inercia luego yo le puedo alimentar, además, no tiene por qué, pero además le puedo meter una instalación solar de por medio. La acumulación de agua caliente sanitaria me la cargo y hago una producción instantánea a través de los módulos de producción instantánea. Me ahorro la legionela, el coste de mantenimiento de la instalación es mucho más barato. Pero luego tiene una ventaja añadida además, y es que si los equipos generadores de calor fueran de condensación, si no habrá nueva, pues va a tener que serlo. Al intercalar un depósito de inercia entre la caldera y el colector de distribución de la instalación, estoy garantizando que la temperatura de retorno a la caldera, desde el depósito, va a ser siempre más fría que el retorno que me vendría directamente de la instalación. ¿Lo ves? Desde el depósito. Claro, el retorno a la caldera va a venir desde el depósito, que va a venir desde la parte de abajo del depósito, va a ser siempre muy frío, 20 grados como mucho. Sin embargo, si yo tuviera el esquema tradicional, que el retorno de calefacción va directo a la caldera, ese retorno siempre va a ser mucho más caliente que si viniera desde el depósito. Entonces, el hecho de intercalar la inercia de por medio, lo que estoy consiguiendo es un mayor ahorro en condensación. Estoy permitiendo que la caldera condense más solo por el hecho de intercalar uno. Pasa por el depósito. Correcto, eso es. Sí. ¿Tú tienes conectado? Sí, realmente es como una pila. Pero bueno, una pila que se recarga. Es recargable, para su recarga, entonces de energía solar. No tienes por qué. Puedes. Tiene la versatilidad que te permite, además, meterle una instalación solar, que no tienes por qué. Pero la estás cargando la pila efectivamente con tu caldera. Y además la estás cargando con una eficiencia mejorada, porque estás obteniendo simplemente por esa tontería de diferencia de temperatura de retorno, pues fácil que casi estés rozando un 10% de ahorro en condensación. Más calcula así, pues tirando por lo bajo un 30-40% de ahorro en que te has cargado la acumulación de ACS. Pues sí, o sea, estos datos que estoy hablando son datos reales. Todo este que habéis puesto desde el pueblo de Sierra de la Mina. En Miraflores, sí. Es un pueblo que está... La urbanización en sí está a 900 metros. Es como esta. Pues no está en buena. Pero sí es un poco viejo. Pero estos grandes consumos se potencian más los ahorros, los rendimientos. O sea, pero aquí un poco la clave está un poco, el mensaje subliminal está en que simplemente es por pensar, diseñar las instalaciones de otra manera, intercalando una inercia de por medio y cambiando la producción de agua caliente sanitaria, en lugar de acumularla a que sea producción instantánea, pues estás entre un 30-40% de ahorro en el ACS, en la producción de ACS, y un 10% así aproximadamente en condensación. Solo por cambiar el esquema, luego independientemente del tipo de generador que tengas. Ese tipo de depósitos están encontrando varias salidas en el mercado. Es decir, una de ellas, por ejemplo, es en viviendas unifamiliares, como veías en el dibujo. Vale, aquí aparece una caldera, pero bueno, podría ser una aerotermia, como en el caso de este señor. Damos apoyo solar a la calefacción. Pero otro tipo de salida, por ejemplo, está siendo en residencias de ancianos, sin ningún tipo de energía solar, simplemente emplear este tipo de depósitos en lugar de los tradicionales para la producción de agua caliente sanitaria. Es decir, tener conectada mi caldera al depósito de inercia en lugar de un depósito tradicional que se les había roto, lo han cortado, lo han quitado, trabajan con este depósito de inercia y trabajan con 2, 3, 4 hasta 5 módulos de producción de agua caliente sanitaria. Y todo el tema de producción o del tema de los tratamientos ante legionela, el mantenimiento contra la legionela, pues es un ahorro que han tenido, es decir, es un mantenimiento, se los quitan del medio y es un coste menor, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, el que ellos consuman agua caliente, pues evidentemente va a tener el mismo gasto con lo que tenían antes, con lo que tenían ahora. Sí que es cierto que los depósitos estos vienen muy bien aislados, te vienen entre 14 y 20 centímetros de aislamiento, dependiendo de los modelos, con lo cual tienen muy poquitas pérdidas de calor y te mejoran seguramente lo que tenías. Entonces,
también, lógicamente, nos encontramos, pues eso, grandes hoteles, como te comentaba Antonio, en donde tendremos o no tendremos producción de energía solar, pero trabajamos de una manera diferente, es decir, trabajamos o con las calderas trabajando a alta temperatura contra el agua caliente sanitaria y haciendo esa producción instantánea con la ventaja de no tener el problema de legionela, o trabajamos contra otro depósito de inercia que sería solo para la calefacción, en donde con el depósito conseguimos retornos más fríos, las calderas de condensación condensan más, tienen menos arrancadas y paradas y trabajamos de una forma distinta. O doy servicio de agua caliente o doy servicio de calefacción. La ventaja, como no tengo serpentines ni intercambiadores dentro de los depósitos, las calderas te calientan los depósitos en la mitad de tiempo que si fuese un acumulador tradicional, con serpentín o con intercambiadores. Son sistemas que te permiten bueno, una versatilidad, es decir, te sirven para muchas cosas. Te sirven para dar solamente agua caliente sanitaria, te sirven para dar apoyo solar a la calefacción, los puedes combinar con aerotermia, los puedes combinar con calderas de gasóleo, con el generador que sea. Sí. Te permiten distintas configuraciones, ¿vale? Es decir, todos estos esquemas los tenéis en la documentación que os hemos dejado. Hay catálogo del MSS. Dentro del catálogo que tenéis del MSS está este tipo de esquemas. Me parece que lo teníamos en las últimas páginas y bueno, lo podéis echar un vistazo y lo podéis... Mira, por ejemplo, aquí en temas de producción de agua caliente sanitaria con estos módulos en cascada, pues hablo un poco de esa prevención de legionela. Y aquí, mira, aquí, en las páginas finales del catálogo, tenemos los esquemas de principio, en donde, por ejemplo, este de aquí es para un sistema central con dos calderas de pie, ¿vale? Trabajando contra un depósito, trabajando contra los sistemas. Bueno, pues son distintas configuraciones. Este tipo de tecnología te permite bueno, pues una flexibilidad mayor que trabajar con depósitos tradicionales que eran vitrificados, solo servían para el agua caliente sanitaria, tenían un intercambiador en el interior y ya está. A este tipo de depósitos le podemos aplicar o le podemos combinar con diversos módulos y hacer diversas configuraciones, ¿vale? Porque tienes el caso hemos hablado antes de la obra nueva, en el que de repente una obligatoriedad de la energía solar se convierte en un argumento de venta para el promotor. Una instalación solar que en principio estaba diseñada exclusivamente para el agua caliente, si yo hago una instalación centralizada, pues estoy aprovechando la energía solar para calefacción también. En una comunidad de vecinos donde, por ejemplo, tienes el esquema tradicional, pues puedes aprovechar la oportunidad de que el depósito de acumulación de agua caliente se depique para sustituir, hacer esa modificación. Aprovechas el espacio que ocupa en la sala calderas el depósito de ACS para incorporar la acumulación de inercia y la producción de ACS la haces con las mochilas, con los módulos que van colgados en la pared. Puedes hacer cascadas de módulos, ¿no? Entonces, tienes un módulo que te da una producción de 45 litros minuto de mayor tamaño, que las puedes asociar de 4 en 4 y tienes 180 litros minuto. O sea, podemos estar hablando de producciones de agua caliente sanitaria instantánea de manera bastante, con una cobertura muy amplia, ¿no? Entonces, puedes aprovechar la ocasión en instalaciones ya existentes para incorporar, hacer un rediseño del esquema de principios desde el cual, a partir del minuto 1 que tú haces esa modificación, empiezas a ahorrar. O sea, solo por el hecho de aprovechar una oportunidad de sustitución de un depósito, has rediseñado la instalación, manteniendo los mismos equipos generadores de calor. Tenemos casos con éxito en los que la comunidad de vecinos, manteniendo las calderas viejas de gasoil, pues han obtenido un 20 o un 30% de ahorro en combustible. Solo por el hecho de irse a este tipo de esquemas de principio. Nosotros, por nuestra parte, del tema de depósitos ya no íbamos a hablar más, íbamos a hablar del tema de aerotermia y un poquito de aerotermia y un poquito del tema de ventilación con recuperación de calor. Entonces, yo no sé si, aparte, si vosotros tenéis alguna pregunta o si la gente que está conectada online quiere hacer alguna pregunta a través del chat. Vale. Vale. Si hacen alguna pregunta, ¿tú lo ves ahí? Vale, es que ya íbamos a cambiar de temática y vamos a pasar a otro aspecto y era por eso. Vale, pues entonces cierro esta y me quedo con la de bien, con la del tema de aerotermia.
Yo no sé si vosotros ya tenéis alguna experiencia trabajando con aerotermia o todavía no habéis visto prácticamente nada, algún sistema que os haya tocado. Precisamente ahora estoy con un proyecto en la viviendas en Rioja, con aerotermos iguales. Para cada una de la vivienda una aerotermia, sí, en la cubierta. Para suelo radiante. Correcto. Bueno, pues mirad, nosotros nosotros el modelo o los modelos de bomba de calor que tenemos son unos modelos de bomba de calor compacta, es decir, es una máquina en donde todo está incorporado, es decir, tú tienes una línea, una ida y un retorno, que puede ser agua fría o agua caliente, según trabajes en calefacción, agua caliente o refrigeración. No es una máquina partida esta que presentamos aquí, es una máquina monobloc. La hay en 4 escalones de potencia, que ahora vemos un poco cómo interpretar los rendimientos y los COP de las máquinas, desde los 5 hasta los 15 kilovatios. Este modelo que vemos aquí no es partida. Tenemos un modelo también partido, ¿vale? Pero lo que ocurre es que el modelo partido, que me parece que también os han dejado información ahí, tiene una unidad exterior muy grande, muy sobredimensionada, porque está pensada para trabajar en climas muy fríos. Tiene unos elevados rendimientos, ahora los comparamos con estos de aquí, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Es decir, ahora veremos que estas máquinas, pues con temperaturas exteriores de 2 grados, pues vemos qué rendimiento me dan, y la otra máquina pues está en un COP de Q por encima de 4 con 2 grados en el exterior. Pero bueno, estas se venden mucho más que las otras, ¿vale? Por eso, como era un modelo más habitual, hemos preferido hablar de estas. Nosotros la tecnología que tenemos de aerotermia es un sistema monobloc, ¿vale? Es solamente una unidad exterior en donde podemos dar servicio de agua caliente, de calefacción, de refrigeración y apoyos a otras cosas, como por ejemplo puede ser sistemas de climatización de piscina, ¿vale? Es un circuito, como dice aquí, refrigerante aislado, es decir, desde el punto de vista de instalación de esta máquina, no hay que hacer ningún trabajo frigorífico, es decir, tú recepcionas una máquina en donde toda la parte refrigerante, de gas refrigerante, ya viene montada de fábrica, es decir, tú tienes una línea ida y retorno de agua, de lo que sería ya circuito secundario, el que voy a meter en el suelo radiante de la vivienda o el que voy a meter en el serpentín del depósito para calentar el agua caliente. Lógicamente, al ser una máquina monobloc, tú es una máquina que tienes un circuito de agua que está montado en el exterior. Entonces, es un circuito que está sometido o puede tener el riesgo de heladas. Entonces, estas máquinas tienen una ventaja. Es decir, como no tienen una unidad exterior y una unidad interior, no tienen esas pérdidas por transferencia por el camino. Tienen un poco más de rendimiento. Tienen la desventaja de que la unidad exterior, como tiene agua en su interior, está sometida a heladas. Entonces, este tipo de máquinas trabajan con una protección antihielo, es decir, cuando la máquina está a punto de congelarse, arranca a mínima potencia, o bien trabajan con anticongelante. Se trabaja de una de las dos maneras. Pero lógicamente no hay tecnología perfecta, es decir, una tiene unas pérdidas por el gas refrigerante que va por las tuberías entre la unidad interior y la unidad exterior, y la otra pues no tiene esas pérdidas, pero está sometida al riesgo de heladas, ¿vale? Este tipo de máquinas pueden trabajar de forma autónoma, es decir, ellas solitas se calculan y se diseñan para que puedan con el 100% de la demanda de la vivienda en calor, en frío y en agua caliente, o bien se hacen lo que se llaman hibridaciones, es decir, combinamos la máquina con un equipo de apoyo que puede ser una resistencia o puede ser una caldera, porque la máquina en alguna de sus condiciones o no es capaz de llegar al 100% de las demandas que tiene mi vivienda. Menos 5 grados, por ejemplo. Bueno, a menos 5 grados, la potencia que me da la máquina ya no es la misma que me da cuando tengo 10 grados en el exterior. Pues habrá que ver si mi vivienda, con la potencia que me da la máquina a menos 5 grados, se climatiza o no se climatiza. ¿Que no se climatiza? Pues tendremos que pensar en un equipo de apoyo o, en el caso de grandes viviendas, cuando tienen más remedio, que irse a 2 o incluso a 3 máquinas.
si quieren pensar solamente en funcionar con compresor, sin ningún tipo de equipo de apoyo. En viviendas pequeñitas, 100, 150, 200, 200 y poquitos metros cuadrados, pues según su ubicación, con una sola máquina, pues puedes en muchos casos. Pero en cuanto ya nos vamos he tirado la casa por la ventana y me he hecho una mansión de 300, 400 metros cuadrados, o pones 2 máquinas, o incluso 3 máquinas, o pones una máquina y un equipo de apoyo. Es que no, la máquina tiene la potencia que tiene, no necesita un elemento de estas máquinas, un equipo de apoyo, no sé, alguna cosa, un elemento que se le puede combinar. Lo más típico es un cartucho de resistencia eléctrica. Lógicamente, la resistencia eléctrica cuando entra te rompe todo el rendimiento. Hay que tener mucho cuidado de cómo se selecciona, es decir, no te puedes quedar muy corto de máquina y muy largo de resistencia, porque entonces la factura que va a pagar ese señor es desorbitada. Es decir, para eso, ponte una caldera. Sí. Está claro que habrá sitios en donde no hay gas en la puerta, ¿vale? Pues para eso ponte una caldera de gasóleo. Es decir, hay que dimensionar las cosas adecuadamente. Lógicamente, la centralita que lleva el aparato incorporada te hace toda esa gestión de que entre el equipo de apoyo, que no entre el equipo de apoyo en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones. No entra tal cual, porque en el momento en el que entra la resistencia de apoyo es una ruina económica, ¿vale? Y luego, para el agua caliente sanitaria, pues la máquina es capaz de darme el agua caliente sanitaria. Lo que ocurre es que tenemos que trabajar con depósitos, es decir, eso es impepinable. No existen equipos instantáneos de aerotermia, que yo abro el grifo y la máquina arranque y me dé el agua caliente. Trabajamos con acumuladores y lo mismo con los acumuladores. Hay que tener unos criterios de cálculo para seleccionarlos con los serpentines adecuados. Lógicamente, todo el portfolio de accesorios que tienen este tipo de máquinas, como son máquinas hidráulicas, hidrónicas que se llaman, pues son todos accesorios hidráulicos, es decir, resistencia de apoyo, hidráulica. Un conjunto en donde viene todo montado, la resistencia con la válvula de 3 vías para el agua caliente, con el vaso de expansión, pues todo hidráulico. Depósito de inercia pequeñito, porque es una máquina inverter, de 40 litros, lo mismo, depósito hidráulico como tal. En instalaciones en donde el cliente quiere meter anticongelante, bueno, pues para no obligarle a meter anticongelante en toda la vivienda, se pone un módulo que es un intercambiador de placas y que me parte una pequeña parte del circuito entre unidad exterior y módulo glicolado, pero el resto de la instalación con agua. Pero lógicamente hay que poner una barrera física, que es un intercambiador de placas. La centralita, al final la centralita con su sonda exterior es la regulación y control que va a controlar este tipo de máquinas. Es la que me va a permitir la regulación de calefacción de la vivienda, sea de suelo radiante o sea de lo que sea. Funciona como termostato ambiente, ¿vale? Para ordenar la parada o el funcionamiento. Es donde vamos a conectar la sonda del agua caliente sanitaria, del depósito de agua caliente sanitaria, para hacerlo funcionar cuando queramos. Y es donde, si yo quiero hacer una hibridación, es decir, si necesito un equipo de apoyo, pues es donde yo voy a fijar las condiciones de entrada de ese equipo de apoyo. O en donde, en instalaciones en donde yo hago lo que se llama una hibridación, le voy a meter los precios de la energía eléctrica, ella va a calcular el rendimiento del equipo y el coste operativo del equipo, le voy a meter el coste de la energía de apoyo, que por ejemplo puede ser una caldera de gas, y ella va a decidir cuál de los dos sistemas es el más eficiente. Eso no es muy habitual en vivienda nueva, donde cuando el cliente hace la instalación, normalmente diseña todo para que funcione con electricidad, pero en reformas sí que es algo habitual encontrarte un cliente, bueno, pues que tiene una caldera de gasóleo, que aquello no quema muy allá, que no da muy buen rendimiento, pero que está ahí y que funciona. El cliente pone su aerotermia, pero habrá determinadas condiciones de trabajo en donde puede que mi aerotermia se quede corta. Bueno, pues mediante esos precios de la energía, el sistema va a decidir cuál de los dos sistemas es el más eficiente en ese momento. En el tema de los rendimientos, bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es esto, es decir, una aerotermia no es una caldera de 24 kilovatios me da 24 kilovatios hoy, mañana, pasado, haya frío fuera o no lo haya. La aerotermia no es así, es decir, la aerotermia, dependiendo de las condiciones a las que yo haga trabajar la máquina, 35,
45, 50 grados me va a dar una potencia y dependiendo de las condiciones exteriores me va a dar otra potencia. Lógicamente, aquí vemos que este tipo de máquinas, bueno, pues cuando nos hablan de que tiene un COP de 4 y pico, pues nos están diciendo que con 7 grados en el exterior y 35 de impulsión, ¿vale? Y trabajando a 80 revoluciones por segundo el compresor, que son las condiciones nominales, pues sí, efectivamente, tengo un COP de 4,5. Ahora bien, cuando yo, esta misma máquina, trabajando a 35 grados, que estoy hablando de que trabajo a 2 grados en el exterior, pues ya estoy en un 3,4. El coste operativo ya de esa máquina no es lo mismo. En la otra máquina que comentábamos, que es partida, de la que tienes información ahí, como tiene una unidad exterior tan sobredimensionada, esa máquina, cuando tienes 2 grados exteriores en la calle, te sigue dando un COP de 4, 4.1, 4.0. Pero esa, en el municipio donde estabas, que seguro que ha trabajado como han salido condiciones de -3 y menos. Sí, Y -7. correcto. Es decir, en Miraflores la temperatura de cálculo es -7 exactamente. A -7 grados, esta máquina que ves aquí, que es la que te estamos presentando, tiene un COP de 2,7, sin embargo, esa otra máquina de la que hablamos tiene un COP de 3,2. Es una unidad exterior mucho más grande, es una máquina más cara, pero lógicamente me da unos rendimientos mejores, pensados sobre todo en climas muy fríos. Lógicamente, aquí podemos empezar a entender un poco el por qué, o lo primero, cómo dimensionar una instalación para trabajar con aerotermia. Bueno, pues nosotros lo primero que tendríamos, o el primer dato que necesitamos siempre es el de, yo tengo una casa, ¿vale? Esta casa yo la quiero climatizar aquí a 21 grados, pero cuando yo tengo las temperaturas exterior de cálculo, que aquí en Cuenca no sé cuál es, en Madrid es -3, -4, dependiendo de las zonas, en el exterior, aquí en Cuenca seguro que es más bajo. Bueno, pues el dato imprescindible es, cuando yo tengo aquí en el exterior -5 grados, ¿vale? ¿Cuál es la potencia que me demanda esta vivienda en kilovatios? Bueno, pues por hacer un ejemplo con esta máquina de aquí. Esto que vemos aquí son los COPs, pero lógicamente tenemos otra tabla de potencias, de kilovatios. Bueno, pues, si para hacer un supuesto, esta vivienda me está demandando 8 kilovatios, yo tendré que ir a mi tabla, tendré que ver, lo primero, qué circuito de calefacción tengo. Vamos, si quieres, ¿qué tamaño de viviendas son las que se están dando ustedes? Tienen una demanda muy baja, son pequeñas. La más demanda eran 4 kilovatios pequeñitas. Vale, pues Mira, mira, por ejemplo, por ir al ejemplo tuyo en concreto. Bueno, pues nosotros tendríamos que venirnos aquí a Cuenca y decir, a ver, entre -3 y -7. Es en Madrid. Bueno, pues en el caso de Madrid nos vamos a -3, ¿vale? -3 grados centígrados. ¿Qué potencia te entrega tu máquina? Ojo, estoy pensando en el caso que tú me has propuesto. Voy a trabajar con suelo radiante. Voy a trabajar con un suelo radiante refrescante que está diseñado para que con 35 grados, el día más frío, mi casa se caliente. Bueno, pues a -3, ¿qué potencia da mi máquina? 7,1. ¿Vale? Pues para esa vivienda valdría. ¿Podríamos poner una máquina más pequeña? Vamos a verlo. Nos vamos a las tablas de la máquina más pequeñita de todas, que es la 55, y vemos que a -3 grados mi máquina sigue dando 5,7 kilovatios. Pues para esa vivienda, con este modelo de máquina, sabemos que en el día más frío del año, para el que lo hemos calculado, con el compresor, sin ninguna necesidad de ningún equipo de apoyo, mi máquina climatiza esa vivienda. Este otro ejemplo que yo he puesto aquí, el de tengo una demanda de 8 kilovatios. Bueno, pues si yo me voy aquí a -3 grados, necesito 8, 5,7. Con esta máquina no puedo. Podría si le metiese una resistencia de apoyo. ¿Qué pasa con otros modelos? Pues vamos a ver. Esta de aquí, por ejemplo, la 8 kilovatios. Todavía a 3 grados bajo cero, para esos 8 kilovatios se me quedaría corta. Bueno, pero aquí me quedo corto un poquito, 1 kilovatio. Ahí podría pensar en que si le pongo una resistencia de apoyo,
Bueno, pues me va a trabajar poquitas horas al cabo del año. Es decir, ¿cuántas horas al cabo del año estoy a 3 bajo cero? Pocas. Bueno, pues podría pensar en, pongo una máquina de 1,85 y una resistencia. O podría tirar al burro grande donde no ande. Pongo la máquina, perdón, anda, aquí no he puesto la tabla. Bueno, la máquina de 11 kilovatios, estoy seguro de que a 3 grados bajo cero ya me está dando en torno a los 10 kilovatios. Es decir, vemos más o menos que a 3 grados bajo cero pues me está cayendo 1 kilovatio el nominal. Bueno, pues pensemos que la 115 me estaría dando unos 10. Bueno, pues yo tendría dos opciones, es decir, selecciono una máquina 85 más una resistencia de apoyo, o selecciono una máquina 115 sin ningún tipo de resistencia de apoyo, porque sabemos que con el compresor vamos sobrados, ¿vale? Serían las dos maneras de trabajar. Lógicamente, en el caso que habíamos visto inicial, de decir, tengo 8 kilovatios y le meto una 55, pues chico, de 5,7 a 8 te quedan 3. Aquí sí que la resistencia de apoyo va a funcionar muchas horas. En cuanto una resistencia esté trabajando más del 10% de las horas del año, vas a tener un susto en lo que es la factura. ¿Sí? ¿Una resistencia de apoyo? Sí, cuando te falte poquito. Pero cuando te falte mucho, no te encomiendes solamente a la resistencia porque puedes tener un problema. Lógicamente, en la máquina más potente de todas, la 115, bueno, pues nosotros estamos viendo que para la máquina 155, bueno, pues la potencia máxima que me está entregando la máquina, pensando en que trabajamos a 35 grados con suelo radiante, pues está siendo pues entre 12 y entre a los 12 kilovatios, pensando aquí en Cuenca. Bueno, pues habría que ver qué tamaño de vivienda soporta esos 12 kilovatios. Lo normal es que te ronde los 200 metros cuadrados. Ya cuando nos vamos a grandes casas de estas en urbanizaciones megapijas, 400 metros cuadrados, pues ahí no tienen más remedio que poner 2, incluso hasta 3 máquinas que he visto yo, o incluso 4, porque quieren climatizar hasta la piscina. En equipos, los equipos que vemos aquí que tienen estos rendimientos, pues son equipitos en donde casi todos los fabricantes pues nos quedamos en 15, 16 kilovatios, no damos más potencia. Lógicamente, aquí podríamos entender un poco el por qué se está montando la aerotermia. Nosotros, bueno, pues vemos que los COP nominales, sí, son de 4,5, pero que esos COPs me podrían llegar a caer a valores de en torno a 3. Bueno, más o menos en la aerotermia se habla de que a lo largo del año, ¿vale?, tienes un rendimiento estacional de en torno a 4, ¿de acuerdo?, en calefacción. Lógicamente, si nosotros cogemos el precio de la electricidad, que son 21 céntimos de euro el kilovatio hora eléctrico, y yo lo divido entre este valor de 4, ¿vale? Pues, bueno, no me dé 5 con algo. Bueno, pues a mí me sale que el kilovatio hora térmico, el que yo estoy metiendo en el suelo radiante de mi vivienda, me sale a 5,25 céntimos de euro el kilovatio hora térmico. Y si pienso en el gas natural, pues si piensas en el gas natural y le metes el término fijo del gas, tararí, tarará, te pones prácticamente en torno a los 6,5 céntimos de euro el kilovatio hora térmico. Y eso estoy pensando en una caldera de gas natural de condensación. Esto es para el gas natural. Entonces, ¿por qué se está montando la aerotermia? Trabajando con suelo radiante, ojo, trabajando con suelo radiante, estamos obteniendo un coste operativo inferior al trabajar con una caldera de gas o con una caldera de gasóleo. Y encima la máquina me da frío.
pues entonces ya tengo dos equipos en uno. No tengo que gastarme dinero en una caldera y luego en comprarme una máquina de conductos o unos split para darme el servicio de aire acondicionado. El 95% de las aerotermias que se montan con suelo radiante. ¿Por qué? Por esto, porque me permiten un coste operativo muy bueno. Y le he bajado al gas natural un 20%. Y además me he quitado el término fijo del gas natural. Ahora bien, si ya empezamos a hablar de otros emisores que no son el suelo radiante, entonces ya hay que empezar a echar otros números, ¿vale? Es decir, yo te he dicho, el 95% de las máquinas se montan con suelo radiante. Si yo me voy a las tablas de rendimiento de este tipo de productos, ¿vale? Que dicho sea de paso, las tablas es obligado proporcionárselas a cualquiera que te las pida. Uy, me dejo, se ve. A ver, aquí. No, demasiado. ¿Se ve bien ahí? Sí. Vale. Si yo, lógicamente, estaba hablando antes de que mi máquina me daba rendimientos nominales, es decir, en condiciones guays, del 4,5, pues si yo ahora me bajo a trabajar a 45 grados, que sería una temperatura típica de un fan coil, pues ya vemos que me quedo en 3,4. Si eso le aplicas que habrá determinados días que te puedes caer al 2 y pico, pues con un circuito de fan coil, a duras penas le puedes garantizar un rendimiento de en torno a 3. Y claro, 21 dividido entre 3 me sale una cuenta clavada. 7 céntimos de euro el kilovatio hora térmico. Es decir, si este señor tiene en la puerta gas natural, no le interesa ponerse la aerotérmica. Hombre, la máquina le va a dar frío, ¿sabes? Es decir, los splits esos del verano se los va a ahorrar y con unos fan coil mataría 2 pájaros de un tiro. Pero desde luego que no salen los números que te salen con suelo radiante. Por eso el 95% de las máquinas se están montando con suelo radiante. Primero porque consigo menos coste operativo. Mato 2 pájaros de un tiro con el suelo radiante refrescante y mato otros 2 pájaros de un tiro con la máquina. Me da frío y me da calor. Claro, cuando estábamos pensando en los años en los que el gasóleo estaba a 1 euro el litro, pues había clientes que decían fuera la caldera de gasóleo y pongo una aerotermia, o pongo una geotermia, o pongo una bomba de calor, trabajando con fan coil. Me sale a 7 céntimos el kilovatio hora térmico que yo estoy emitiendo aquí en mi casa. Claro, pero es que cuando estábamos hablando de los años fuertes del gasóleo, el gasóleo estaba a 10 céntimos de euro el kilovatio hora. Claro, este señor que tú ahora le ves y dices, jolín, qué rendimiento más triste tenías con fan coil. Ya, pero es que frente a lo que tenías con la caldera de gasóleo y los radiadores, era un 30% más bajo. Ahora con el gasóleo a 53 céntimos el litro, pues prácticamente está al mismo precio, más bajo que el gas natural, el kilovatio hora térmico obtenido. Pero bueno, por lo menos me gustaría que os fueseis con esa idea clara de la aerotermia, dónde se está montando, para qué es para lo que sirve y qué tipo de aplicaciones tiene. ¿De acuerdo? Lógicamente, en cuanto a... aquí vienen quizá demasiados datos técnicos. Vamos a ir un poco a esquemas de principio, que es lo que podríamos hacer con este tipo de tecnología. Bueno, pues con aerotermias yo puedo hacer sistemas tradicionales, es decir, yo doy la climatización de un sistema de suelo radiante y tengo el servicio de agua caliente sanitaria. Tengo dispuesta la válvula motorizada, resistencias de apoyo, que podrían hacer o no hacer falta. La resistencia, en el caso del ejemplo que hemos visto antes, con una máquina 55 para una viviendita de 60 metros cuadrados, pues esta resistencia prácticamente te la puedes ahorrar. Simplemente puedes poner una válvula motorizada que te dé servicio de agua caliente o te dé servicio de calefacción.
podemos hacer lo que veíamos aquí, circuitos de fan coils, ¿vale? No son tan habituales, hemos visto que no son tan rentables, ¿de acuerdo? Pero son perfectamente compatibles hidráulicamente con este tipo de instalaciones. Podemos tener sistemas con solares para apoyo al agua caliente, o podemos tener lo que vemos aquí, un apoyo a piscina, es decir, estoy dando aporte de calor o frío al suelo refrescante, al suelo radiante refrescante, aporte de calor al sistema de agua caliente sanitaria, y además, si ya está cubierto la demanda de agua caliente y está cubierta la demanda de climatización de la casa, pues puedo hacer que mi máquina climatice una piscina, ¿de acuerdo? Lógicamente, para climatizar una piscina montaríamos un intercambiador de placas en medio, ¿vale? Pero la regulación y control sería la que gestionaría todo esto. Y podríamos hacer algo como lo que hemos visto, bueno, sí, quería empezar a esta. Podríamos hacer algo como lo que hemos visto antes en el sistema que hemos visto con otro tipo de bomba de calor. Podríamos hacer un sistema solar de apoyo a la calefacción, en donde tengo un depósito de inercia, en donde tengo el aporte solar, en donde tengo la parte del colchón de agua caliente, la parte de calefacción, pero además resulta que este cliente, a diferencia del ejemplo que hemos visto antes en Miraflores, sí demanda frío. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, yo en verano este depósito me lo voy a encontrar que está caliente todo el año. Tendremos que poner una válvula motorizada que permita que cuando la máquina funciona en frío, en refrigeración, en lugar de intentar enviar frío a un depósito que está ardiendo, envíe el frío a un pequeño depósito de inercia o lo envíe directamente al suelo radiante. Aquí tenemos, mediante la centralita, unas válvulas motorizadas que hacen, cuando estoy funcionando en invierno, cojo calor del depósito de inercia, línea roja. Cuando estoy funcionando en verano, lo que hago es que estas válvulas conmutan, me dan la vuelta y empiezan a coger flujo de este depósito. Este depósito está destinado solamente para la refrigeración, ¿vale? Es, lógicamente, una peculiaridad de las máquinas que son reversibles. Te pueden dar frío, te pueden dar calor. Si tú tienes un aporte solar, ten por seguro que en verano ese depósito está ardiendo. Tendremos otro tipo de disposición, pero son perfectamente compatibles el hecho de que una máquina sea reversible. Este esquema del proyecto que acabas de comentar antes, que de las 9 viviendas, que va a salir más económico y más rentable. Porque en esas 9 viviendas te va a salir la máquina más pequeña para cada vivienda. Sí. Vas a tener que montar 9 máquinas. 9 depósitos de agua caliente sanitaria en cada vivienda. Sean chiquititos. Pero ya estamos. El problema es el espacio. ¿Dónde son? Porque son viviendas pequeñas. Una vivienda pequeña, sí, pero 9 depósitos. Pero tienes que proporcionar agua caliente sanitaria a la vivienda. Sí, pero yo había pensado hacerla como el agua caliente, no la calefacción individual, pero luego caliente. Pues te estaba diciendo que con este esquema te olvidas de 9 máquinas, porque haces una cascada que seguramente con 2 o con mucho 3 máquinas tendrías para las 9 viviendas. Y para el agua caliente. Y para la calefacción y frío, todo, centralizarlo todo. Sí. Porque estoy comparando 9 máquinas pequeñas van a ser siempre más caras que 3 grandes. Para igualar la potencia, ¿sabes lo que quiero decir? Lo vas a centralizar todo, porque la ventaja de este depósito que me está dando al principio es la optimización de la centralización. Siempre más barato que la apoyo individual, ¿no? Entonces aquí yo ya estoy centralizando la calefacción, el suelo refrescante, obviamente el depósito de inercia tendría que ser un poco más grande que ese, pero igual, tendría simplemente solo 2 depósitos, uno de calor y otro de frío. Y en el de calor tienes anclada la producción de aceite instantáneo. Este esquema al principio te va a salir más rentable que... Has pensado centralizar todo también, porque estas son viviendas destinadas al alquiler. Ya, pero bueno, ahí quería comentarse el propietario esa historia. Ya, pero el agua caliente hay que permitir lo más posible. Pero el agua caliente no ha sido posible. Claro, el agua caliente... En un piso de 60 metros, o le ponías un termo, no había espacio para más. Claro. No hay hueco. Pero energía solar tienes que tener. Eso sí, porque no puede tener. Correcto. Entonces, claro, y aquí como ya tienes en común, pues ya está, ya tienes un depósito.
Y como la solar ya te la enchufas aquí también en el mismo depósito, lo estás comprimiendo todo y encima lo estás optimizando, porque encima estás calefactando las viviendas solo con el sol. Las que no estén habitadas. Este tipo de esquema que veis aquí, a los de la universidad, además era una colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares. Fueron a competir al Solar de Caldon en París el año pasado. Y bueno, pues diversos fabricantes les íbamos regalando productos, ¿vale? Los de Bono les regalaron el suelo radiante, los de Sender una máquina de ventilación, y nosotros les regalamos este esquema. Es decir, ellos lo montaron, ellos lo hicieron, y fueron allí a la competición con este tipo de sistemas: una aerotermia, como calefacción, como refrigeración, un depósito de multienergía, combinando la energía solar y la producción de agua caliente sanitaria, y se llevaron el tercer premio en eficiencia energética, y era una competición a nivel mundial. Al final, la energía solar, queramos o no, pues mira, es un apoyo, es una ayuda y, como digo yo, es una fruta que caerá por madura. Es decir, ahora mismo es obligatorio para el agua caliente sanitaria, pero tarde o temprano, el día de mañana, si queremos seguir ahorrando en energía, pues tendremos que pensar en que nos dé apoyo a la cosa. Pero bueno, que como vemos, con las bombas de calor aerotérmica, igual que con una caldera, podemos hacer toda clase de esquemas, desde lo tradicional, lo más novedoso. Podemos hacer hibridaciones, que antes habíamos hablado de reformas, clientes con una caldera antigua, no estaban muy contentos. Bueno, pues se puede hibridar. Tú pones un pequeño depósito de inercia, tienes las dos tomas tradicionales de ida y retorno de la caldera conectadas aquí, la ida y retorno de la aerotermia y la ida y retorno hacia el suelo radiante, radiadores. Y yo tengo mi centralita de regulación y control que va a decidir cuál de los dos sistemas es más eficiente. Yo le he metido los precios de la electricidad, ella está viendo y está echando estos cálculos porque ya sabe el COP que está dando en cada momento, ella estima el rendimiento de la caldera porque le he metido los precios del combustible y le he metido un rendimiento, ¿vale? No llega a ser tan fina como hacerle un análisis de combustión al aparato, pero lo estima bastante bien. Anualmente, por normalidad, Tienes algo bastante aproximado. Bueno, pues lo que hace es entrar un equipo o entrar el otro, una hibridación. Algo que, por ejemplo, en el mercado de Galicia es un mercado en donde las temperaturas exteriores no son muy bajas. Para que tú te hagas una idea, la temperatura de cálculo de la provincia de La Coruña son 4 grados positivos. Tela. Pues claro, las aerotermias van muy sobradas. Son un mercado muy deslocalizado. El gasóleo era el rey, por ahí por todos esos caseríos, por todos esos villorrios. Bueno, pues mucha gente ha decidido hibridar su caldera de gasóleo, que sigue allí, sigue funcionando, ¿para qué la va a tirar? No está rota, lo hibrida con la aerotermia. En el momento en el que ya la aerotermia está trabajando a temperaturas, porque claro, ¿qué era lo tradicional? Pues radiadores. Cuando la aerotermia ya está trabajando a mucha temperatura, empieza a caer la cosa un poco en la calle y los rendimientos de la máquina no salen, entra a trabajar la caldera de gasóleo y es ahora mismo a nivel nacional el mercado gallego es el mercado número 1 en temas de aerotermia. Pero bueno, vemos que se hacen cosas distintas por distintas zonas de España. Claro, una pregunta, porque he visto aquí que se ve de instalaciones. ¿A partir de qué momento nos podemos ahorrar o no el montar un depósito de inercia con aerotermia? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? A ver, el depósito de inercia está pensado para que haya momentos en donde, mientras que el retorno me venga más frío que lo que es capaz de aportar mi aerotermia con un buen rendimiento, se puede dar el funcionamiento simultáneo de los dos equipos. Es decir, puede funcionar la aerotermia, puede funcionar la caldera. La aerotermia, ¿qué es lo que está aportando? Pues hombre, si a ti el retorno de este suelo radiante te viene a 30 grados y tú tienes tu aerotermia que todavía trabajando a 35 o 32, 33, está por encima del retorno, está sacándote un rendimiento bueno, ¿vale? Pues entonces tiene sentido que funcionen las dos cosas, esta y esta. Esta se ha quedado corta y no puede con la casa y necesitamos la caldera, pero esta todavía tiene algo de calor eficiente que aportar al retorno. Entonces sí que interesa poner un depósito de inercia. Pero si tú vas a tener un funcionamiento que se llama bivalente, es decir, o funciona este, entonces no tiene sentido un depósito de inercia. Es decir, haces aquí
un empalme con unas Cs y unas antirretornos. ¿Y si no hubiera caldera? ¿Perdón? ¿Y si no hubiera caldera? Solo bomba de calor. Entonces, el depósito de inercia tú solo lo pondrías en el caso de que quieras zonificar hasta el último de los rincones de la casa. ¿100 de metros cuadrados? A ver, la limitación es, estas máquinas, como es una máquina reversible, la máquina puede funcionar en modo verano, es decir, da frío. Entonces le está entrando agua a un intercambiador de placas y es susceptible de congelarse. Cuando el caudal de la máquina cae por debajo de un valor de torno a unos 500 litros hora, la máquina entra en riesgo de congelación y entonces la máquina se para. Cuando una máquina te cae por debajo de 500 litros hora, cuando lo dejas circulando contra el circuito más ridículo y más pequeño de todos. Pero hombre, dejándole 3, 4 circuitos del suelo abiertos, pues la máquina te puede trabajar en directo, le da tiempo a modular, nunca te cae el caudal por debajo de su establecido y la máquina te funciona. Hay muchas máquinas funcionando en directo, sin depósito de inercia. Dejan abiertos los circuitos de los baños, la cocina, los pasillos y bueno, pues aunque me hayan cerrado todos los dormitorios y el salón, pues aún así me queda suficiente caudal para que a mi máquina le queden ahí 600, 700, 800 litros hora y no tenga ningún bloqueo. Pero vamos, es decir, las protecciones de las máquinas por caudal de retorno se las tienen todas, es decir, la Daikin, la Mitsubishi, la Fujitsu, la Vaillant, la Saunier y la Pepito Gómez. Es decir, cuando tú aquí estás dando frío, esta pieza se puede congelar. Así que es una protección que llevan todas las máquinas. ¿Vale? Y si queréis ya por terminar, unas pinceladitas de ventilación con recuperación de calor y terminamos. ¿Queréis comentar alguna cosa del tema de aerotermia? ¿Hay alguna pregunta a través del chat de este? Vale. Bueno, pues mira, y ya por terminar, es el tema de la ventilación mecánica con recuperación de calor. Ahora mismo a nosotros el código técnico nos ha hecho obligatorio el tema de la ventilación, nos obliga a ventilar todo tipo de estancias, incluidas las viviendas. El apartado del código técnico que se encarga de esto es la HS3, que es la que te marca unos determinados caudales. ¿Y qué es la que te dice que en viviendas, ¿vale?, que es lo que más hacemos, bueno, pues tú no puedes dejar las cosas solamente para una ventilación natural? Es decir, eso de pongo antes lo que hacíamos antes, ponemos unas columnas de ventilación en los baños y el tiro que quieras obtener. Te obliga a una ventilación híbrida, combinando la natural con la mecánica o solo mecánica. ¿Dónde tiene su encaje el tema de la ventilación mecánica con recuperación de calor? Bueno, pues en el hecho de que si tú coges los caudales que nos está marcando de extracción el código técnico, bueno, pues lo más desfavorable ahora mismo son las cocinas y los aseos, es lo que me marca el caudal de extracción mayor. Está claro que si estás haciendo una extracción de aire, pues vas a tener que hacer un aporte, ¿vale? Si tú estás tirando un aire ya climatizado, es decir, si yo estoy con una extracción de aire, estoy tirando aire de aquí dentro, climatizadito a 21 grados, ¿vale?, al exterior, y aquí el exterior lo tengo a 10 grados de temperatura, pues está claro que pues esas rejillas que se dejan en las viviendas para que entre el aire, pues supone que está entrando aire a 10 grados centígrados. Con lo cual tú tienes unas pérdidas por ventilación que dependen del caudal de aire que tires y de la diferencia de temperaturas que estés tirando. La ventilación mecánica realmente lo que nos está haciendo es esto. Es decir, nosotros tenemos una máquina, pues si tenemos uno, este se entiende mejor. Es decir, yo estoy haciendo y estoy respetando ese caudal de aire de extracción, es decir, yo he hecho mis números, me sale un caudal de aire de extracción de 200 metros cúbicos hora, ¿vale? Pues yo estoy cogiendo este aire de aquí de mi vivienda precalentado, que está caliente a 21 grados, y lo estoy tirando a la calle. ¿Qué ocurre? Pues que este aire que yo, para no dejar la vivienda en depresión,
estoy cogiendo de la calle, poníamos en el ejemplo, 10 grados, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cruzando los flujos del aire que yo tiro caliente y del aire que yo cojo de fuera frío y le estoy haciendo pasar por un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor que lo que está haciendo es el calor contenido en el aire que yo estoy tirando a la calle, lo que voy a hacer es precalentar el aire que yo cojo del interior. Y en lugar de tener o de encontrarme con que me está entrando por aquí un chorro de aire frío a 10 grados, estoy consiguiendo un aire precalentado que, dependiendo de lo eficiente que sea ese intercambiador de calor, pues podrá conseguir que este aire venga a 15, a 16, a 17, y si fuese un intercambiador de 100% de eficiencia, pues conseguiría esos 21 grados. Como los intercambiadores no son del 100% de eficiencia, pues lógicamente siempre lo tengo por debajo, ¿vale? Y lógicamente, dependiendo del tipo de máquina y del tipo de intercambiador que tenga y de lo bueno que sea, pues te vas a encontrar con mayor o menor recuperación. En definitiva, la máquina es esto, es decir, dos tomas de la máquina conectadas al exterior, en donde yo por un lado estoy cogiendo el aire de la calle, lo hago pasar por un primer filtro, ¿de acuerdo? Pasa por el intercambiador de calor y lo meto en mi vivienda. ¿Vale? Bien. ¿Y ahora qué pasa con el aire del interior? Bueno, pues lo que pasa con el aire del interior es que tú lo estás aspirando, es decir, tú tienes dos bocas conectadas al exterior. Esta y esta. Por aquí cojo aire y por aquí descargo el aire viciado del interior. Y tengo dos tomas en el interior de mi vivienda. La de aspiración, que normalmente se coloca en los locales húmedos, en las cocinas y en los aseos, coge el aire del interior, tiene otro filtro, lógicamente, para proteger mi intercambiador, y de ahí lo tiro, perdón, por aquí, me he ido por el bypass, lo tiro al exterior. Cruzo los flujos. El intercambiador, dependiendo del tipo que sea, que hay dos modelos, me permite que solo se intercambie calor y no humedad, o que se intercambien las dos cosas, que intercambie calor y precaliente el aire, pero también que le aporte humedad. Es decir, en invierno tradicionalmente en el exterior tengo humedades relativas muy bajas y lo que hago es secar mi vivienda. Si pongo un intercambiador entálpico, que es una membrana permeable, me permite que el aire que yo estoy cogiendo del interior y además de esos locales húmedos que tiene algo más de humedad, pues le aporte algo de humedad al interior. En definitiva, ¿por qué este tipo de sistemas? Bueno, pues porque si yo hiciese números en el diagrama, lo que nosotros al final buscamos es, yo en un cálculo de potencias de mi vivienda, yo tengo una parte de potencias, o mejor dicho, de pérdidas, ¿vale? Por transmisión, es decir, tengo unos muros, tienen un coeficiente U, tengo una diferencia de temperaturas, tengo una pérdida de calor a través de los cerramientos. Pero es que también hay que sumarle unas pérdidas por ventilación. Si yo estoy haciendo una extracción de aire incontrolada y estoy haciendo una introducción de aire del exterior igual de incontrolado, pues yo estoy teniendo unas pérdidas de ventilación. Es decir, cogeré el caudal que yo tengo, lo multiplicaré por el calor específico del aire, por su densidad y por el salto térmico, y tendré qué potencia en kilovatios que estoy tirando a la calle de forma instantánea. Dependiendo de lo mayor o menor que sea este caudal, pues mayor o menor esa potencia. En definitiva, ¿qué buscan este tipo de máquinas? Las máquinas con recuperación de calor. Pues sobre las pérdidas por transmisión no puedes hacer nada, no hace nada este tipo de máquina. Es decir, si yo tengo una potencia de 10 kilovatios y eran 5 más 5, pues lo que buscamos es los 5 kilovatios de pérdidas por transmisión van a seguir estando. Pero si yo tengo una máquina en donde estoy consiguiendo un 80% de recuperación del calor que tiro a la calle, pues lo que estaré haciendo es que estos 5 lo voy a dejar en el 20%. Recupero el 80, sigo teniendo el 20. Es decir, tendré 0,2 por 5. Donde antes yo tenía 10 kilovatios, ahora solamente
voy a tener 10% de 0,5, 0,5 es 1, ¿verdad? Sí. Pues entonces yo voy a tener 5 más 1, 6. He conseguido que mi vivienda, en lugar de tener una potencia pico de 10 kilovatios, tiene una potencia pico de 6 kilovatios. Estoy consiguiendo un ahorro energético. Lógicamente, conlleva la instalación de una red de conductos de aspiración de aire de los locales húmedos, una red de descarga de aire limpio en los locales nobles, por decirlo de una manera, que suelen ser las habitaciones en el salón, unas rejillas o unos pasos de aire para que el aire que yo estoy descargando en los locales nobles pase hacia los locales húmedos, que es donde está la aspiración, y 2 bocas de descarga en la fachada del edificio para coger aire y tirar el viciado. Bueno, el mercado de la ventilación con recuperación es un mercado que está empezando ahora mismo. Hasta que no salió el código técnico, el último código técnico, marzo de 2013, en donde ya te piden calificaciones del orden de B como mínimo, pues este tipo de máquinas en el mercado no ha encajado. Ahora que le están pidiendo unos ahorros más fuertes, este tipo de máquinas empiezan a entrar en el mercado. Yo quería dar unas pinceladitas simplemente de ventilación por no aburriros, que ya llevamos bastante rato aquí hablando. Y bueno, tenéis documentación, tenéis nuestras tarjetas y bueno, yo creo que como introducción un poco a la tecnología, pues más o menos os puede dar una idea, ¿no? Pues pregúntale si tienen alguna pregunta. Ahora no hay nada. Vale. Y sin más. Documentación yo no... Sí, tenemos ahí en la entrada. ¿Ya sabes las tarifas nuevas? No, todavía no hay. No, empiezan Una de a este mes más. 1 de abril. Pero había mucho... Poquitas. Ha habido productos que tienen su... Bueno. Pues eso, si queréis vamos a ir a tomar algo ahora, si queréis quedar o si os queréis escuchar, como queráis. Y no tengo que ir, pero si